Buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a dar una breve explicación acerca del Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. El Manifiesto Comunista fue el primer documento programático del comunismo científico. Fue encargado a Karl Marx y Friedrich Engels en el año de 1847 por la Liga de los Comunistas. Esta era una asociación de trabajadores que comenzó siendo únicamente alemana y después se convirtió en una internacional. La Liga de los Comunistas, debido a las condiciones políticas en Europa antes de 1848, se veía en la obligación de mantenerse clandestina. El Manifiesto Comunista se publicó en Londres el 21 de febrero de 1848. ¿Quién fue Karl Marx y Friedrich Engels? Karl Marx fue un filósofo, economista, historiador, periodista y sociólogo nacido en mayo de 1818. Y Friedrich Engels fue un filósofo, sociólogo, periodista, revolucionario y teórico comunista nacido en noviembre de 1820. Marx y Engels se conocieron en 1842. Sin embargo, fue hasta 1844 que iniciaron su asociación teórica en París. El Manifiesto Comunista consta de 4 capítulos. El primer capítulo se llama Burgueses y Proletarios. Este capítulo nos muestra el ascenso de la burguesía al poder, la transformación social que hubo en este momento y el desarrollo histórico que ha tenido el capitalismo. El segundo capítulo tiene por título Proletarios y Comunistas. Este nos muestra a la clase oprimida, que son los proletarios, y de cómo se vive en ese entonces. Y el proyecto político que tienen los comunistas ante esta situación. El tercer capítulo se llama Literatura Socialista. Este capítulo básicamente habla de las variantes del comunismo y del socialismo. Y el cuarto capítulo se llama Posición de los comunistas ante los diferentes partidos de oposición. Como su nombre lo dice, este capítulo nos habla de las reacciones que tienen los comunistas a otros partidos existentes y de las estrategias de acción del partido. Encontramos una lucha de clases donde están los opresores contra los oprimidos y recordemos que los burgueses surgen casi al final del feudalismo. Estos logran construir negocios con éxito donde acumulan capital y pues con los medios de producción necesarios pasan a ser capitalistas. El proletariado, por otro lado, cambia su fuerza de trabajo por un salario. Y con la conquista de América, los burgueses logran encontrar nuevos territorios. Con esto entra la nueva industria manufacturera, donde hablamos de fábricas. Llega la máquina de vapor, que básicamente hablamos de la revolución industrial y claramente esta es favorable para la clase burguesa. Con los burgueses al mando, el mercado es competitivo y básicamente todo se trata de dinero, así que se exige una revolución e innovación constante en la producción. Por lo tanto, nos despedimos de la producción casera, artesanal o familiar que se conocía, pues ya que se necesita vender en masas para tener grandes ganancias o tener cierta ganancia, pues ya que es un mercado que está en una constante expansión. Todo esto a costa de explotar al proletariado. Pues gracias al surgimiento de las fábricas, las poblaciones empiezan a concentrarse en las ciudades, así que los medios de producción son fundamentales para la burguesía y es ahí donde el proletariado debe de tomar y de esa forma puede derrocar a la burguesía. A pesar de que esto parece ser tan natural o ser tan cotidiano, vemos que todo el trabajo que se hace solo beneficia a una parte, que es a la burguesía, y apenas les deja para sobrevivir al proletariado.
Ellos también son tomados como una mercancía. Para la gente no vale nada, es como cambiar un pedazo de pan. Y recordemos que la situación del proletariado es donde muchos obreros son mujeres, jóvenes y niños, pues repito, los salarios son muy reducidos, donde apenas pueden vivir. El ambiente de las fábricas pues era totalmente insalubre, vivían enfermos y agotados de cansancio, ya que sus jornadas laborales eran mínimo de 12 horas y eran castigados y recibían malos tratos. Con esto nos hace pensar que el proletariado va a seguir creciendo siempre que la burguesía gane, siempre que haya trabajo asalariado y que genere competencias. En el segundo capítulo, los autores nos hablan de, primeramente, que los comunistas no se diferencian mucho de otros partidos obreros y únicamente nos mencionan dos diferencias. La primera es que en toda lucha nacional se harían valer los intereses independientemente de la nacionalidad. Y la segunda es que en todas las fases de esta lucha entre proletariado y burguesía se representarían los intereses del movimiento de manera integral. En este capítulo resaltan cuatro intereses muy importantes de los comunistas, que son el derrocar a la burguesía, conquistar el poder político, abolir la propiedad burguesa y terminar con la explotación del proletariado. Las primeras dos van de la mano, ya que para conquistar el poder político, primero los proletarios deberían bajar a la burguesía del poder. ¿Cómo iban a lograr esto? Bueno, en primera instancia, tenían que eliminar los bienes que pertenecían exclusivamente a la burguesía. ¿Y cómo iban a hacer esto? Bueno, por medio de la violencia y un poco de dictadura por parte del proletariado, ya que esto les permitiría arrancar eh, el capital con el que contaba la burguesía. Y de igual manera les permitiría evitar que esta clase intentara tomar el poder nuevamente. El comunismo fue muy criticado, ya que se le acusaba de querer abolir la propiedad en general, a lo que Marx y Engels contestan en el Manifiesto Comunista que no es así, sino que se busca eliminar únicamente la propiedad burguesa, ya que se presentaba esta situación de que los que trabajaban no ganaban nada y los que no trabajaban tenían todo. A esto no voy con que prácticamente no tenían nada, sino que contaban con muy poco. El proletariado contaba con muy pocos recursos. Trabajaban muchas horas, pero el pago que se les daba era básicamente para subsistir, para pagar deudas, impuestos, entonces no les duraba nada. Y de igual manera, pues no era como que ganaran suficiente capital como para cubrir todos estos gastos, entonces se iban llenando de deudas y deudas, y cada que ganaban algo, lo dedicaban a pagar esas deudas. En cuanto a al derrocamiento de la burguesía, Marx opinaba que sería un poco diferente este proceso en cada país, ya que cada país pues tiene sus propias dificultades, tiene situaciones diferentes, pero suponía que los países
avanzados, que tuvieran un poco más de estabilidad, podrían aplicar estas reglas que vemos a la derecha inmediatamente. Que es la primera, la expropiación de la propiedad territorial y la aplicación de la renta a los gastos del Estado. La segunda, impuesto fuertemente progresivo. La tercera, abolir la herencia. La cuarta, la confiscación de propiedad a emigrados y rebeldes. La quinta es la centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional. La sexta es la centralización en manos del Estado, todos los medios de transporte. La siete es la multiplicación de las manufacturas, de los instrumentos de producción. O sea, básicamente era alguna manera de facilitar para el proletariado el poder alcanzar todos estos medios de producción, de transporte, que no fueran de uso exclusivo de los burgueses. El trabajo obligatorio para todos. Los burgueses tendrían también que ganar sus propiedades por medio del trabajo, como lo hacían los proletarios. La combinación del trabajo agrícola y de la industria. Y el décimo, la educación pública y gratuita para los niños. Y en este punto también se evitaba que los niños trabajaran en las industrias, en las fábricas, ya que pues no, no era justo la explotación también de los menores. Sí, prácticamente el segundo capítulo habla de todo este proceso en el que los comunistas intentan nivelar un poco más esta situación de clases sociales, y está consciente de que pues no todos los países funcionan igual y que cada país pues tomaría medidas para sus intereses nacionales. Tercer capítulo. La literatura socialista y comunista. El socialismo reaccionando. En el socialismo feudal, este se caracterizó principalmente por una pirámide social, ya que los señores feudales insistían en demostrar que sus modos de explotación no se parecían en nada a los de la burguesía. La aristocracia francesa e inglesa se dedicó, cuando ya no pudo hacer otra cosa, a escribir libelos contra la moderna sociedad burguesa. Para ganarse simpatías, la aristocracia tuvo que olvidar aparentemente sus intereses y acusar a la burguesía, sin tener presente más intereses que el de la clase obrera explotada. Lo que más reprochan a la burguesía no es engendrar un proletariado, sino engendrar un proletariado revolucionario. En los pequeños burgueses, aquí, al desarrollarse la gran industria, llega un momento en que esta parte de la sociedad moderna pierde su sustantividad y se ve suplantada en el comercio, en la manufactura, en la agricultura por los cafés y en los trabajos domésticos. En países como Francia, representa más de la mitad de la población. Era la causa del régimen burgués, de los pequeños burgueses y la pequeña burguesía. Así nació el socialismo pequeño burgués. El fin positivo era restablecer los medios de producción. El socialismo alemán o verdadero. Aquí la literatura socialista y comunista de Francia, que nace bajo la presión de la burguesía dominante y la expresión literaria de la rebelión contra este régimen, fue introducida en Alemania en el momento en que la burguesía comenzaba su lucha contra el absolutismo
feudal. Tanto filósofos, semifilósofos como pretenciosos alemanes se echaron ávidamente sobre esta literatura, pero claramente olvidaron que con la importación de la literatura francesa, en Alemania no habían sido importadas al mismo tiempo las condiciones sociales de Francia relativamente a las condiciones sociales alemanas. Con esto, la literatura francesa perdió toda significación práctica inmediata y tomó más prácticamente un carácter puramente literario. Y el verdadero socialismo se convirtió en un arma en manos del gobierno. En el socialismo conservador o burgués, este pretende ahuyentar a la clase obrera de todo movimiento revolucionario, haciendo creer que lo que le interesa a la clase obrera son las determinadas mejoras en las condiciones materiales y en las condiciones económicas de su vida. Claro está que este tipo de socialismo cuida de no incluir los cambios que afectan las condiciones materiales de vida, la abolición del régimen burgués de producción que solo puede alcanzarse por la vida revolucionaria. Aquí pertenecen los economistas, los filántropos y los que pretenden mejorar la suerte de las clases trabajadoras y deseaban una burguesía sin proletariado. En el socialismo y comunismo crítico utópico, aquí desean mejorar las condiciones materiales de la vida para todos los miembros de la sociedad, hasta para los más privilegiados. Esto por consecuencia trae que no son de apelar a la sociedad entera sin distinción y más bien se dirigen con preferencia a la clase dominante, porque además basta con comprender su sistema para conocer que es el mejor de todos los planes posibles de las mejores sociedades posibles. Eso es lo que trataba. La importancia del socialismo y comunismo crítico utópico está en razón inmersa al desarrollo histórico. Aquí, sistemas socialistas y comunistas propiamente dichos, los sistemas de Saint-Simon, de Führer, de Owen y de Joseph Proudhon hacen su aparición en el primer periodo de la lucha entre el proletariado y la burguesía. Y aquí les voy a poner un pequeño video para explicar como resumen del tercer capítulo. mismo serviría también para literatura comunista. Acá se nos cuenta que cuando la aristocracia veía a su fin llegar, empezaron a escribir contra los burgueses y esperaron captar la atención del proletariado, cosa que no sucedió. Entonces, los aristócratas dijeron que los burgueses habían creado a unos proletarios revolucionarios en contra de ellos, digamos. Luego se habla sobre socialismo pequeño burgués. Estos fueron amenazados con convertirse en proletarios, así que digamos que se movilizaron un poco, pero no mucho. Criticaban a la economía aristócrata. El socialismo alemán, por otro lado, tomaron ideas de los revolucionarios franceses, pero sin el contexto de esa revolución, es decir, no al servicio de los burgueses. Pero el tema es que se perdieron entre charlas y nunca hicieron una revolución. El socialismo burgués, por otro lado, es parecido al del pequeño burgués. Simplemente quiere mantenerse en el lugar donde está, pero que de alguna manera beneficia al proletariado. Otras ideas se mostraban en rechazo a la revolución y crear sociedades pacíficas, cosa que estaba destinada totalmente al fracaso, según Marx. Cuarto capítulo del Manifiesto Comunista: la actitud de los comunistas ante los partidos políticos de oposición. Los comunistas apoyan en todas partes como se vea cuantos movimientos revolucionarios se plantean en contra del régimen social y político imperante de cada país, haciendo su aparición en Francia, donde apoyan al Partido Democrático Socialista que va en contra de la burguesía conservadora y radical. También en Suiza forman parte de los radicales, sin ignorar que este partido tiene una serie de elementos contradictorios. En Polonia, apoyando al partido que sostiene la revolución agraria. En Alemania, luchando al lado de la burguesía, siempre y cuando actuaran de forma revolucionaria para quitar la monarquía absoluta, la gran propiedad feudal y la pequeña burguesía.
Se dice que los proletarios no tenían nada que perder y todo el mundo que ganar por la carencia que se tenía. Al no tener nada, podrían perder tal vez sus vidas, pero no les importaba porque era mejor tener una mejor vida que seguir viviendo de esta manera. Y por último se tiene el lema de proletarios de todos los países unidos, haciendo una referencia a que siempre este partido va a apoyar a todo movimiento que se plantee en contra de regímenes que hacen que los obreros tengan una mala forma de vivir. Ok, la siguiente parte va a hablar acerca de la confusión que hay entre el comunismo soviético y el comunismo del cual nos habla Marx y Engels. Pues básicamente vamos a comparar a través del texto la breve historia de la Unión Soviética en el centenario de la Revolución Rusa de Jorge Velarde Rosso, quien tiene la maestría en Ciencias Políticas en Historia y es fundador y director académico de la Universidad Libera en Bolivia. Comenzamos con la descripción de la Rusia prerevolucionaria en proceso de industrialización. En este momento, cabe recalcar que Rusia se encuentra en un momento de industrialización. Sin embargo, todo este proceso no llevaba como en cuenta o no tenían en mente tener una modernización política. O sea, iban a avanzar en todo lo de la industria o iban avanzando en el ambiente industrial, sin embargo, no tenían pensado tener un cambio político en su régimen. Entonces, bueno, el imperio, que hasta ese momento estaba al frente el zar Nicolás II, pues fue un imperio que detonó el cultivo de los movimientos revolucionarios y que, así como lo dice en el texto, no precisamente marxistas, porque como ya lo expusieron mis compañeros, los fines marxistas se dan desde otro punto de vista. Sin embargo, estos movimientos no se dan desde este punto marxista. ¿Qué fue lo que pasó o cómo fue que se constituyó? Básicamente por generalizadas revueltas e inestabilidad. Llega un momento en el que el amontonamiento del ejército en este contexto de revueltas, de inestabilidad, de inconformidades, hacen obligar a que el zar, a que el emperador Nicolás II abdique al trono. Entonces, en ese momento comienza el punto de la instauración de un gobierno provisional. Este gobierno provisional es como una corte más moderada. Si lo tomamos en el lenguaje marxista, este gobierno va más del lado burgués, que en ese momento buscaba instaurar o establecer un régimen democrático liberal, todo hacia el liberalismo, hacia el libre comercio, hacia el capitalismo. Posteriormente, bueno, con este gobierno provisional se organizan las elecciones y la asamblea constituyente de los bolcheviques, quienes tenían ideas marxistas, lamentablemente para ellos, bueno, no salieron ganadores en esas elecciones. Y en este punto es cuando Lenin, quien estaba del lado de los bolcheviques con ideas de sacar adelante al proletariado, con ideas marxistas, se vio como casi él obligado
a prohibir cualquier tipo de fuerza, cualquier tipo de oposición política. Y en este momento es cuando toma las riendas de la Unión Soviética, porque él en su mente, bueno, él en sus planes, junto con los bolcheviques, tenía la idea de transformar primero al bloque soviético y después llegar a una transformación mundial. Bueno, en esta parte es importante cómo comparamos ambos textos, porque en uno nos dice cómo la teoría marxista en el Manifiesto Comunista se va a lograr el triunfo del proletariado, el poder del Estado a través de la violencia. Y en otra, bueno, ya en la Unión Soviética se vuelve un sistema económico que después del paso de Lenin pasa a Stalin, que bueno, esto ya se vuelve como una catástrofe, pero ya en sistema económico, y que no precisamente fue por la violencia que generaron los proletarios. En la parte de la conclusión, ok, bueno, vamos a concluir el tema y la exposición del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, haciendo referencia a algunos puntos de los 4 capítulos, los cuales fueron la burguesía, proletarios y comunistas, literatura socialista y comunista, y un programa comunista. Ok, bueno, básicamente los comunistas estaban siendo parte de todo aquel movimiento revolucionario que fuera en contra del régimen social, que fuera en contra de un régimen, de un prácticamente autoritarismo que fuera en contra de los proletarios y de la clase trabajadora. En el Manifiesto Comunista nos maneja objetivos claros, en el cual básicamente en todo nos muestra cómo quieren obtener la justicia para los proletarios, puesto que ellos no tenían nada de valor, ni siquiera podrían decir que la familia era de valor, porque todo se instituía en que su familia estaba mal, mientras que la familia burguesa estaba en lo alto y pues en las grandes riquezas. El objetivo que nos muestra en este manifiesto también es que cuando el sistema capitalista fallara, que él mismo iba a cavar su tumba, lo siguiente, o lo que sería lo que conduciría al comunismo. La abolición de la propiedad privada. ¿Cómo la van a abolir? Pues a través de la violencia, como ya hemos mencionado. La violencia iba a ser la principal herramienta de los proletarios y de los comunistas. Iban a usar la violencia para derrocar a los burgueses y para mantenerse con el control del Estado como proletarios. Una vez que la propiedad privada fuera abolida, se van a eliminar todo tipo de clases sociales. O sea que sin propiedad privada, pues no hay división social, ni tú tienes más, ni yo tengo menos, y así es como iban a llegar a su fin de eliminar a las clases sociales. En la parte de la abolición del Estado, en esta parte se entiende como que va a desaparecer toda esa política entendida en discusión. Básicamente no
no es que desaparezca el Estado, sino que va a desaparecer cualquier tipo de discusión acerca de economía, de política, y que lo único que iba a aparecer ahí va a ser la discusión para la estabilidad de el pueblo, entonces, o de la comunidad. Y todo iba a ser en mejora de la comunidad. Para nada iba a existir como que una discusión de si este sistema político está bien o lo cambiamos, lo reformamos, o este sistema económico está bien o lo cambiamos o lo reformamos. No, en esa parte, abolición del Estado iba a quedar totalmente eh, abolida. Los movimientos internacionales y nacionales respondiendo a la realidad. Pues básicamente nos está diciendo aquí que están proponiendo los comunistas movimientos internacionales, pero también nacionales. ¿A qué nos referimos con esto? Empezando con los nacionales. Cualquier movimiento que se diera en estos tiempos iba a ser conforme a las demandas o las necesidades de los proletarios. No sé, en algún estado podrían pedir la reforma agraria, en algún otro estado podrían pedir el derecho al voto de los obreros, y entonces así en algún otro se van a pedir ambas. Y esto iba a comenzar como un movimiento nacional para convertirse en uno internacional. Entonces, poco a poco, de poquitas demandas a pedir toda una estabilidad para los proletarios. El manifiesto comunista, pues pasando a la parte de la crítica propia, en esta parte pues cabe mencionar que a pesar de que, bueno, no nos dice exactamente la estructura de cómo va a funcionar el comunismo a partir de que el proletariado tome el poder, hay algunas percepciones más cercanas que damos en los siguientes puntos. Por ejemplo, el triunfo de los obreros a través de la violencia. Si bien a lo largo de la historia los obreros, la clase trabajadora ha pedido pues más derechos, más beneficios, mejor calidad en el trabajo, mejor calidad de vida, no ha sido siempre a través de la violencia. Y como nos lo decía en el manifiesto comunista, que los obreros a costa de todo iban a actuar por violencia y que con violencia iban a permanecer en el poder. Si bien ahora a través de los diferentes movimientos, de las diferentes demandas, los obreros ya tienen más derechos, un salario justo, prestaciones y demás beneficios, no siempre ha sido por la violencia, y si es que ha sido por la violencia, esta no se ha mantenido totalmente. En la parte de la tendencia del capitalismo y el papel del obrero moderno, es lo que les mencionaba ahorita. En el manifiesto nos dice que el capitalismo va a acabar su propia tumba, que él está formando a la mano que lo va a tirar al pozo, como el obrero. Pues creo que también no fue algo muy cierto, porque si bien el capitalismo ha tratado de mantener a un obrero moderno conforme a través de las demandas que él ha hecho y que poco a poco ha ido subiendo, y que no solo vive para sobrevivir. También bueno, va de la mano con el tercer punto que dice lo que puede perder el obrero, y es llegar a la indigencia.
En el manifiesto comunista nos marca que, bueno, nos dice que el obrero no puede perder nada porque no tiene absolutamente nada y que así va a llegar a la indigencia, que una vez estando en la indigencia no le va a importar nada para hacer este movimiento revolucionario. Sin embargo, pues el sistema capitalista no hizo que el obrero llegara a la indigencia y actualmente, bueno, no ha hecho que un obrero sea como siempre lo dicen, ¿no? Entre más rico el rico, más pobre el pobre, porque hasta cierto punto han estado buscando y han encontrado las formas de mantener un equilibrio y de que el obrero no solo trabaje para sobrevivir, como nos lo dice el manifiesto comunista en la parte en que aquí el proletariado recibe su salario mínimo, todo eso se va a las deudas que tenía o que adquiría. Entonces, pues eso también creo que no, o bueno, creemos que no concuerda. Al final de cuentas, un obrero moderno y el capitalismo supieron cómo mantenerse estables y escalar un poco más para que el capitalismo predominara. En el manifiesto también nos mencionan las crisis incontrolables. Estas crisis incontrolables que el capitalismo no iba a poder manejar. Sin embargo, a lo largo de los años, si bien el capitalismo ha tenido crisis en cada una de las naciones, no ha sido algo que lo haya podido abolir. Siempre ha buscado las maneras de mantener una estabilidad, porque el propio sistema capitalista le ha permitido tanto bajar como subir, y es un círculo vicioso en el que cada vez pues va revolucionando y va desarrollando y va cambiando. Entonces, esas crisis incontrolables creo que pues tampoco fueron muy certeras. Entonces, esa es nuestra crítica propia en algunos de los puntos que Marx y Engels en el manifiesto comunista habían predicho, pues no se cumplieron como tal vez les hubiera gustado. Es por eso que hay muchos puntos en los cuales acertaron. Sin embargo, en algunos otros no, o fueron muy exagerados, hasta si podríamos llamarlo en ese punto, como que lo alteraron de más. Entonces, pues esto fue el manifiesto comunista y están nuestras referencias y eso es todo. Gracias.